Sí, es como ideal. para que alguien vaya tomando la asistencia, el otro vaya ingresando y otro dando la clase. Sí, Sí, si no sí. es muy, muy complicado, uno solo. Te distraes mucho. Sí, No, y aparte a nosotros nos sirve porque te estamos escuchando y estamos haciendo una compaginación de qué material ya sabemos que ellas están viendo como para articularlo con práctica claro, ahora este año y a futuro, porque todo esto que vos estás diciendo trae un concepto después para el diseño curricular, trae un concepto totalmente. para el ser docente, entonces es importantísimo estar Son conceptos escuchándote. fundantes, claro, son fundantes para, a ver, el diseño curricular es parte, digamos, de los marcos normativos, y los marcos normativos nunca van a estar por fuera de toda la legislación argentina y la legislación en cuanto a las convenciones, por ejemplo, internacionales, es decir, que tienen que ir de la mano. El diseño curricular no puede decir el menor que va a la escuela, porque eso es contrario a las leyes de promoción y protección, por ejemplo. Entonces, van todos de la mano. Todo lo que se haga en salud, en educación, las leyes, bueno, más. Bien. Alguien quería hacer una pregunta del texto. Yo lo tengo aquí. Algo de ¿Quién los... era? Sí, Yo, profe, había preguntado y justo se cortó. sí, sí, Lo de, ¿viste la parte que hablaba de los niños de calle? sí. ¿Entraría en esto o no tiene nada que ver con estos chicos Eh, lo que eso estamos hablando entraría ahora? dentro, sí, ahora lo vamos a ver, lo tenemos para ver. Ah, Eso entraría dentro de violencia secundaria, no violencia primaria, ¿sí? A ver, ok. Sí. cuando yo estoy hablando de violencia primaria y los llevé hacia los niños ferales, era para hacer la diferencia en un niño que ha sido subjetivado, un niño que ha sido atravesado, digamos, por el adulto, por la cultura, ¿sí? Por una madre que es portadora de esa cultura y lo ha constituido sujeto. Eso es lo que Ajá. debería suceder. En los niños ferales esto no está, pero no solamente en los niños ferales, en los niños que son violentados tampoco. Ahora, en los niños violentados puede haber, sí, una constitución, pero esa constitución es fallida, por un lado, es frágil, da lugar a una personalidad, a una constitución lábil, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, Eso, gracias. todo eso entraría en el segundo término, que es violencia secundaria. ¿Sí? Vieron que yo hice este juego de palabras de poner violencia primaria constitutiva, constituye al sujeto, y violencia secundaria, y ahí un gran signo de diferencia, violencia secundaria destitutiva, porque rompe lo que se va a constituir o lo que se constituyó en algún momento. ¿Mm? Buenísimo, gracias. ¿Ambos estás admitiendo? A ver, Porque acá me pone que tengo 2 personas en la sala. y yo no. Entonces lo tengo que ver yo para. Acá, admitir. No sé, porque estoy igual como host. Estamos las dos. No Ah, sé. ahí está, debe ser eso. Listo. Ahí está. Bueno. Violencia primaria, entonces, ¿queda claro? Esta necesidad de que la madre intervenga. Madre, cuando digo madre, quien cumpla la función materna, no es necesariamente la madre biológica. A veces la madre biológica no está, pero hay un otro materno igual. Abuela, tía, vecina, creo que algo de esto habíamos dicho, si no me equivoco, la otra vez que hemos tenido la clase por Zoom también. Una familia sustituta, una familia de abrigo, quien cumpla la función, ¿sí? Se diferencia entonces de la violencia secundaria. ¿Qué es la violencia secundaria? La violencia propiamente dicha. Esa de la que todos decimos es violencia, ¿sí? Pegarle a los niños, gritarles, humillarlos, abusar de ellos moralmente, sexualmente,
exponerlos a situaciones de trabajo infantil, ¿sí? Exponerlos a situaciones de vejaciones. Pensemos en los niños como botín de guerra, ¿sí? Esos niños que son torturados, que son mutilados, para demostrarle al otro, ¿sí?, que se tiene el poder, que se ha conquistado determinada tierra, lugar y demás. Si ustedes entran en la página de ONU, ¿sí?, se van a encontrar, está la página en español, en inglés, en todos los idiomas de los países miembros, se van a encontrar con el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, que es UNICEF, ¿sí? Y ahí tienen los diferentes capítulos de los que trata ONU respecto de las infancias. Ahí se van a ir enterando de lo que sucede con los niños a nivel mundial, ¿sí? Nosotros igual, cada uno de los países miembros tiene, por ejemplo, su sede de UNICEF. Nosotros tenemos una en Argentina, que conocemos a varios de los representantes, que generalmente son personas conocidas, actores, como Julian Weich y demás, ¿sí?, que trabajan en favor de esto. Bien, y que tienen que presentar, por eso la importancia de la convención, todos los años tienen que presentar ante el alto comisionado los informes acerca de qué han hecho en favor de la infancia. Bueno, a veces se mienten los informes, ¿vieron? Bueno, ya vamos conociendo también que hecha la ley, hecha la trampa. Bueno, ya al que le interese investigará, porque hay informes y contrainformes también de los que justamente acusan a los que no hicieron nada. Bien, violencia secundaria entonces queda claro, es la violencia propiamente dicha, la que conocemos como violencia hacia los niños y niñas. ¿Sí? ¿Estamos hasta aquí? Sí. Sí. Bien, muy bien. Seguimos. Nos vamos ahora, los vieron dentro del texto y los mencioné hace un ratito, a Philippe Arié y a Jacques Doncelot. En el caso de Arié se va a dedicar a lo que encontraron en el texto como el sentimiento de infancia, y Doncelot el sentimiento de familia. Con estos conceptos, que son conceptos bisagra, van a dar lugar a la salida. Dar lugar, no es que, otra vez les digo, no es que todo sucede de un momento para el otro, sino tiene que haber toda una progresión histórico-social para que esto pueda ocurrir. Darle lugar a la salida del niño del anonimato, porque si no era uno más, como una cosita graciosa, un monito que andaba ahí en la casa, o como el adulto en miniatura, al que, bueno, a ver cuándo crece este niño, porque lo necesitamos para que trabaje, para que sea útil, para que sirva, o para convertirse en un ciudadano, ¿sí? Entonces, Arié va a hablar del sentimiento de infancia. En el tránsito, ambos hablan, en el tránsito del siglo XVII al siglo XVIII. Estamos en plena modernidad, ¿sí? Y aquí es donde va a darse la emergencia del concepto de infancia. Infancia es como dije hoy, un concepto, una categoría, un constructo histórico-social moderno, ¿sí? Moderno. Más bien diríamos ya hacia fines de la modernidad, como cuando digo modernidad me estoy refiriendo a las edades, digamos, históricas, ¿no? Porque también puedo decir uso ropa moderna, pero eso en cuanto a lo actual. Yo me estoy refiriendo a la edad histórica, modernidad. Bien. Este sentimiento entonces de infancia va a surgir en relación a empezar con lo que Minichelli denomina el mimoseo, el acercarse a los niños, empezar a mirarlos, empezar a escucharlos, ¿sí? Y empezar a sentir algo. Fíjense los términos que estoy utilizando. Hoy cualquiera de nosotros diría, amo a mi hijo. En esto nadie dice, amo a mi hijo. Es empezar recién con que esta cosita que tengo acá delante, algo me produce. Por eso habla de sentimiento de infancia. Algo empieza a modificarse psicológicamente, afectivamente, ¿sí? Este sentimiento de infancia, dice él, es un sentimiento bifronte. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene dos frentes,
el frente se llama PP, poder y protección. Poder del adulto sobre el niño, que genera dependencia del niño. Acá hay una heteronomía, porque el que tiene la norma es el otro, no el niño, ¿sí? A la cual tiene que sujetarse, por supuesto. Pero por el otro lado, más allá de este poder, de este disciplinamiento, esta crianza que es todavía muy rígida, basadas en la varita en el traste para que funcione, a la vez que está esta severidad para con el niño, también la protección. Al niño hay que cuidarlo. No es el mismo cuidado que pensamos hoy, es cuidarlo para que crezca y me sirva, pero ya algo empieza a resquebrajarse, ¿sí? Es como que el cascarón empieza a romperse y el pollito quiere empezar a nacer. Cuando digo el pollito sería el concepto de infancia, quiere empezar a alumbrar este mundo. Bien, y por otro lado, con Don Celot, el sentimiento de familia. Y este reordenamiento familiar del que hablábamos hoy, donde empieza también a aparecer en este tránsito hacia el siglo XVIII el amor conyugal. Esto del amor romántico, que hoy tanto también desde las teorías de perspectiva de género se critica, ¿no? Este amor conyugal, el príncipe azul, nos casamos, ¿no? Por amor, cuando en realidad lo que había detrás era y lo que hay detrás del matrimonio en realidad es un contrato, ¿no? Solo que está solapado por este afecto. Era el contrato de me caso, por qué me caso, con quién me caso y qué beneficios va a tener ese matrimonio, ¿sí? Pero empieza hacia el siglo XVIII a romantizarse esa unión conyugal, ese matrimonio, a lo que se le llama amor conyugal, ¿sí? Elijo casarme, quiero casarme, aunque es una idea que ha ido de a poquito, impregnando tanto las mentes de los sujetos a lo largo de la historia, que uno se quiere casar. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Bien. Amor conyugal, entonces, discriminación de roles. Hay adultos, hay niños, hay padres, madres e hijos, ¿sí? Diferenciados esos roles, que cuando hay violencia sabemos que no se diferencian, ¿sí? Y otra cuestión importante, la necesidad de conservar a los hijos. Esto en relación al cuidado que decíamos hoy. ¿Por qué conservar a los hijos? Porque en otro momento era tener un hijo tras otro, si uno se moría teníamos otro y ya está. Porque como no había afectividad respecto de ellos, eran reemplazables. Ahora, ¿sí? Hacia finales del siglo XVII, todo el tránsito del siglo XVIII, ya no es así, ¿sí? Conviene conservarlo, conviene cuidarlo, si no el niño no va a crecer. Si yo lo someto a permanente castigo, tortura, ¿sí? El niño no va a crecer. Fíjense lo que estamos diciendo, bueno, y ustedes tienen los capítulos del libro para recorrer los infanticidios, los rituales que se hacían y las víctimas siempre los niños, la cesión que se hacía a las nodrizas, estas nodrizas que los criaban como podían, porque el niño era sacado de la casa y llevado a la casa de la nodriza. Imagínense en las condiciones en que vivía esta mujer que los criaba, hasta que eran devueltos ya cuando estaban acomodaditos y ya no molestaban tanto, alrededor de los 10 años eran devueltos a la casa. Bueno, los sometimientos también de las nodrizas, las brujas que le llama Minicelli. ¿Vamos hasta aquí? ¿Vamos bien? Sí. Sí, profe. Bien, bien. Entonces, con esto, ¿qué es la infancia? Ya lo estuvimos definiendo. Constructo histórico-social, un concepto moderno, porque fíjense, aquí hacia el tránsito al siglo XVIII, que ya lo dije como 20 veces, pero para que les vaya quedando
grabado, como la grabación que estamos haciendo, que lo vayan aprendiendo, interiorizando, es parte de la emergencia, ¿sí?, de esta conceptualización. Ahora, todo concepto y todo discurso tiene una implicancia. Define algo, define una situación, y no solamente la define, sino que la pone a actuar, ¿sí? Crea realidades. El concepto crea una realidad, los discursos crean realidades. Bien, y nos vamos ahora directamente a la noción de infancia que trabaja Mercedes Minichelli en el texto. Lo marqué ahí en azul. Es un tiempo, dice ella. La infancia es un tiempo. ¿Tiempo de qué? De crianza, de constitución psíquica. Es un tiempo de vulnerabilidad. Por eso hay que criar al niño. Vieron que ella lo toma del portugués, de crianza. Es un tiempo de juegos. El niño, por naturaleza, juega. Por eso también los psicoanalistas de niños van a decir, el niño que no juega, cuidado, porque seguro que es un niño enfermo. Cuando decimos enfermo, entre comillas, va a tener que ver con un montón de factores que hacen a lo que se considera enfermedad. Es un tiempo de marcas, un tiempo de huellas, es un tiempo idealizado. ¿Quién no dice, ay, cómo me gustaría ser niño de nuevo, no tener problemas, responsabilidades, no tener que estudiar, trabajar? ¿Cómo? Pensando aquella frase de, cuando sos niño, problemas chicos, cuando sos grande, problemas grandes. Bueno, nada más alejado de lo real. Sabemos, ¿sí?, con esta historización que estamos haciendo, y muchos de ustedes lo sabrán por experiencias cercanas, incluso de vecinos, lo que vemos en televisión, que no siempre el tiempo de la infancia es el tiempo más lindo, el tiempo color de rosa, o el que muchos de nosotros recordamos con mucho cariño. Hay niños que prefieren mejor ese periodo borrarlo de sus vidas, porque fueron los más crueles, ¿sí?, los más tristes, los más dolorosos. Entonces, uno idealiza algo que nos muestran, no sé, las películas de Disney, pero no todo es así. Bien, llegamos a una de las preguntas que habían hecho. La diferencia entre niños de la calle y niños en situación de calle o niños en la calle. La diferencia del de Alem tiene que ver con que cuando yo digo de la calle pareciera que levanto un adoquín, una piedra y abajo hay un niño que nació en la calle. No, el niño no nace en la calle, ¿sí? Más allá de las circunstancias propias, que puede ser que nazca en un colectivo, porque ha pasado, pero se entiende lo que quiero decir. No salió de la calle. El niño tiene una madre, un padre, que cumplan o no sus funciones, tiene una historia, muchas veces coartada, una historia que tendrá que reconstruirse, una historia que a veces no se quiere reconstruir por el dolor, la angustia, las ansiedades que ella acarrea. Pero cuando decimos niño de la calle, me estoy sacando al niño de encima. El Estado y todos nosotros nos desresponsabilizamos de ese niño. Es como es el hijo del otro. ¿Se entiende? Sí. Cortamos un linaje, rompemos una cadena generacional, niño de la calle. Lo sitúo ahí, recortado de su historia, recortado de su vida. En cambio, por eso ella propone el decir niños en situación de calle. Llegaron ahí por alguna circunstancia. Algo sucedió para que el niño esté en la calle. Ahí recupero que ese niño tiene una historia, tiene un linaje, ¿sí? Y recupero además que el Estado y todos nosotros debe hacerse cargo de eso. ¿Cuántas veces hemos visto en las grandes capitales, ¿no? Acá no lo vemos o lo vimos en algún momento, pero no es lo más común, niños pidiendo
vendiendo, pequeñitos, a veces tienen 2 o 3 años, acompañados por sus hermanitos más grandes, ¿sí? Siempre escondidos en algún... No están solos, alguien los manda, los pone en esa situación, ¿sí? En algunos casos, en otros se han ido de la casa por lo que se vive en la casa, ¿sí? Y aquí, Bueno, sí, sí, eso es verdad. Yo trabajaba en una cafetería y siempre iban 2 nenitos a pedir comida medio. Los papás estaban en la esquina todo el tiempo y les sacaban la plata que ellos agarraban y los mandaban de vuelta otra vez. Y así todos los días. Era re exacto, feo. sí. Eso también pasa mucho en Brasil, que yo fui. Hay muchos nenes vendiendo en la calle con animales y da como mucho más, no sé cómo explicar, cara y te da lástima y vos le comprás, pero después están los padres atrás caminando también. El tema es que ahí, fíjense que hay... Y acá mismo que Hay- están el tema de los gitanos que mandan a los chicos que lo hacen pasar por mudos, que son sordos, y la gente ya ni le cree, pero esos son los padres que hacen eso. Exacto. Ahora, fíjense ahí cómo se empiezan a anudar una serie de situaciones. Porque si nosotros lo vemos así recortado, decimos, pero qué padres malvados, cómo esos no son padres, bla, 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 y empezamos con toda una serie de prejuicios en relación a esto, que en algunos casos corresponde, y en otros tenemos que mirar qué ha pasado también con esas familias. Esa sí es una responsabilidad del Estado, los servicios sociales y demás. Cuando uno los ve, inmediatamente comunicarse con servicio social, ¿sí? O con asistencia social o desarrollo social, y ver qué se puede hacer con esas familias. A veces no les ha quedado otra, ¿sí? Muchas veces lo hacen porque tienen su vertiente de violencia y perversión para mandar a los niños a ese lugar, ¿sí? Pero si nosotros empezamos a desatar y a buscar en la historia qué pasó para que esa familia se encuentre en esa situación, ¿sí? Me parece que es, y esto lo digo también para cuando uno está dentro de la escuela, es muy fácil que nos salga lo primero que se nos viene a la cabeza según nuestras representaciones de familia, esta familia, mirá cómo se comporta, mirá cómo lo trae al chico, todo mugriento, pero ¿qué se creen? ¿Por qué no? Y nos salen toda una retaíla de, ¿no? de prejuicios, de insultos y demás, porque uno termina diciendo cosas, ¿no? Desagradables en relación a esto. Ahora, antes que hacer eso, tengo que investigar. ¿Quién es esta familia? ¿Qué le ha pasado a esta familia? ¿En qué condición se encuentra? ¿Necesitará ayuda? Porque a veces nos encontramos con que detrás de todo esto hay una familia que necesita ayuda. A veces, no digo que siempre, vuelvo a insistir con esto, pero lo mejor para poder discernir en qué tipo de familia es la que tiene a sus niños en esa condición es investigar. Es preguntar, dentro de lo que nos corresponde, ¿sí? Porque tampoco vamos a salir como detectives, pero sí, dentro de lo que nos corresponde. Como docentes tenemos que hacer las entrevistas iniciales, tenemos que preguntar, tenemos que conocer, justamente porque estamos hablando de niños que se están constituyendo, ¿sí? Una familia se puede comportar así porque son, entre comillas lo voy a decir, porque son malos, porque son violentos, pero también por ignorancia. Entonces, ahí seguro que vamos a tener posibilidad de actuar y de hacer algo para transformar la vida de esa familia, ¿sí? Bien. Además, cuando hablamos del niño de la calle, generalmente lo pensamos como es libre, hace lo que quiere. Los chicos de la calle hacen lo que se les canta. Están ahí porque quieren, les encanta, están ahí, nadie los manda. En cambio, si pensamos en niños en situación de calle, estamos, en lugar de pensar en la libertad, estamos pensando en el desamparo. Están allí solos. ¿Quién los cuida? Fíjense cómo trocamos las preguntas, ¿no? Y nuestro pensamiento.
Cuando yo digo niño de la calle, lo niego, lo expulso de mi pensamiento. Cuando yo digo niño en situación de calle, me implico. Empiezo a pensar cómo llegó ese niño ahí, qué le está pasando. ¿Estará bien? ¿Comerá? ¿No comerá? ¿Tiene frío? ¿Se entiende? Y en el desamparo, empezar a pensar también en que debo protegerlo. Entonces ahí es cuando levanto el teléfono y llamo al desarrollo social y digo, mira, acabo de ver a un nenito que pasa, primero por ahí lo veo una vez y no me llama la atención, pero lo veo 3 o 4 veces que pasa a las 12 de la noche por delante de mi casa y digo, acá está pasando algo. Empiezo a intervenir. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bueno. ¿Se respondió la pregunta? No sé quién era que había preguntado algo de niño de calle y en situación de calle. Sí, profe. ¿Sí? Perfecto. Sí. Muy bien. Bien, nos vamos a una de las últimas cuestiones. El tema de infancia es un tema muy abarcativo, complejo, porque tenemos muchísimo para discutir y para hablar. Por eso yo les dije, voy a ir tomando algunas cuestiones del texto, otras ustedes las tienen para leer, tienen el foro, recuerden, abierto, como para, después de esta clase, y los que no leyeron, leer el texto, para que puedan allí volcar alguna duda, ¿sí? Comentario, pregunta, algo que no les haya quedado claro, o si algo que interpretaron de determinada manera, pueden preguntar, como han hecho algunos otros compañeros y en otras materias, profe, esto lo entendí bien, entendí esto, ¿está bien? ¿Sí? Ocupen ese lugar, apropiense de ese espacio como para hacer estos intercambios, que yo recojo lo que hay ahí y lo traigo a la próxima clase de Zoom, ¿sí? Así lo podemos ir trabajando. Bien, otra cuestión importante que aclara Minichelli es la diferencia entre niño y menor. Cuando hablamos de niño, que es en estos últimos años, lo estamos haciendo en relación a la Convención de Derechos del Niño, que es la convención la que propone hablar de niños, niñas y adolescentes. Menor, como les puse ahí, nos permite la comparación. Si digo menor, es porque del otro lado hay un mayor. Eso por un lado. Y que seguramente ese mayor tiene algo que ver con el menor. ¿Sí? Si es mayor que, va a tener poder sobre el menor. Y por otro lado, es una abstracción hablar de menor. Porque cuando yo digo los menores, ¿y quiénes son los menores? Nos quedan 10 minutos. ¿Quiénes son los menores? No tienen nombre ni apellido los menores. Es el atravesamiento del discurso jurídico en relación al menor que ha cometido un delito o al derecho que hay que defender del menor. Generalmente menor de edad, ¿sí? 18 años, establecimiento de la minoría o mayoría de edad. Cuando nos referimos a niño, estamos asistiendo a la transformación de la situación de protección, ¿sí? Lo voy a cuidar. Otra vez, uso esta palabra en términos generales, después vamos a ver en la medida en que sigamos con otros autores y demás, a qué nos referimos con cuidado, ¿sí? Implica también desjudicializar la infancia. Vieron que últimamente se está hace mucho tiempo ya debatiendo el tema de los 16 años para la imputabilidad de los menores de edad. Nosotros tratemos de obviar, ¿sí?, en función de la convención y de la legislación actual, obviar el término menor. Traten de no usarlo para nada en sus vidas. Si uno puede decir persona menor de edad, ¿sí?, o este niño tiene menos de 18 años, sí, por supuesto, no es una palabra prohibida, pero digo, cuidado cómo lo usamos en relación a estas temáticas. ¿Se entiende? Cuando decimos niño, fíjense cómo la palabra, como decía hoy, cómo implica y define, ¿no? Cuando digo niño, acerco al otro. Cuando digo menor, lo alejo, lo excluyo. Es problema de otro, ¿sí? Por eso digo que es una abstracción,
me permite alejarme y negar las características de un niño. Y entonces digo, bueno, pero fíjate vos, roba, mata, esto, el otro. Sí, es verdad, esas acciones las puede cometer. ¿Por qué? Me tengo que preguntar. ¿Qué pasó para que un niño de 13 años tome un arma y mate a un otro? Esas preguntas hay que hacerlas. Nos interpela esto, ¿sí? Ver a un niño con un arma matando a alguien, matando a otro niño incluso. Estos adolescentes que nosotros tenemos historias de esto, como en Carmen de Patagones, que han ingresado a la escuela y han matado a sus compañeros. ¿Qué pasó ahí? Me tengo que preguntar qué es lo que sucede. Y me tengo que preguntar por la constitución subjetiva. Algo ahí se quebró. Y seguro que alguien tiene o muchos tenemos la responsabilidad respecto de ello, ¿sí? Y por último, y antes que se nos termine, esto ya es lo último, nos vamos a la legislación y a las adecuaciones, derogaciones y demás. Comenzamos por allá por comienzos del siglo XX, 1919, la famosa Ley de Patronato de la Infancia, la Ley Agote. La conocen seguro, si la buscan en internet está, Ley Agote. Ley Agote por el doctor Luis Agote, que fue el que promovió, ¿sí? Médico, promovió la sanción de esta ley. Yo les puse ahí los números, no es necesario, por supuesto, que lo sepan. De 1903 era la ley nacional, 10.067 la provincial. A posteriori, en el mundo, 1919 la ley de patronato argentina. En el mundo, mientras tanto, 1959, la Declaración de Derechos del Niño, como dijimos hoy, 1989, la Convención de Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea de la ONU. Para Argentina, toda convención para ingresar al país tiene que ingresar a través de una ley, ¿sí? Ingresa entonces en 1990, se incorpora al cuerpo de la legislación argentina bajo la ley 23849, y en 1994 con el famoso Carlos, ¿se acuerdan? La reforma constitucional, todas las convenciones hasta ese momento establecidas adquieren rango constitucional, por lo tanto, van a estar a la altura de la Constitución Nacional. Cuando uno apela, ¿sí? El último lugar de apelación es la Constitución Nacional, ¿sí? Pero estando con rango constitucional las convenciones, se apela en favor de las convenciones también, ¿sí? Lo tienen ahí en el artículo, lo pueden buscar en la Constitución, artículo 75, inciso 22, y aquí ya nos paramos, no como en la ley de patronato, que se era objeto de derecho, se llama patronato porque viene de patrón, de quién decide acerca del niño, ¿sí? ¿Quién decidía acerca del niño antes? El juez. Tenía en sus manos la libertad o el orfanato o la paternidad, digamos, simbólica sobre ese niño. Era objeto de tutela. Ley de patronato, los institutos, ¿se acuerdan? Los orfanatos, la del menor. Menor, fíjense, menor. 1994, ya teniendo la Convención de Derechos del Niño, nos corremos de menor, niño, y hablamos ya, como propone la Convención, de un sujeto de derecho que tiene voz, que tiene palabra, al que se le pregunta respecto de lo que piensa y lo que siente, ¿sí? Interés superior del niño, dice la Convención, y que el niño sea parte de los procesos judiciales y administrativos que lo implican. Por eso al niño se le pregunta. El juez habla con el niño, ¿sí? Los abogados del niño hablan con el niño. 2005, Ley Nacional de Promoción y Protección Integral de Derechos del Niño, la 26061. Estas sí las tienen que saber porque es la que rige el accionar de
quienes somos docentes y quienes trabajan con niños. Yo no trabajo en la actualidad con niños, pero ustedes sí estas las tienen que conocer, porque los protocolos que van a tener que implementar dentro de los jardines de infantes están basados en esta ley. Y también en 2005, con adecuación en 2013, la Ley Provincial de Promoción y Protección Integral de Derechos del Niño, la 13298, esa también. Esa es la que nos rige a nosotros, por sobre la nacional. ¿Por qué? Porque es la adecuación a la provincia de Buenos Aires. 13298. Y en 2015, algo que también va a estar reformado en función de la legislación actual es el Código Civil y Comercial, el nuevo Código Civil, ¿sí? Después tenemos también en 2010 la Ley de Salud Mental y demás, que también van tomando todos estos cambios. Fíjense que yo hice una flecha del 1919 al 2005, porque ahí lo que ocurre es la derogación de la Ley de Patronato de la Infancia. No existe más, se terminó, ¿sí? Y se da la adecuación administrativa. ¿Qué quiere decir eso? Que además de lo judicial, entra aquí lo administrativo, que son la creación de los servicios zonales y locales de promoción y protección de derechos del niño, donde trabaja, por ejemplo, la profesora Prosman, que ustedes todavía no la tienen, pero el año próximo la van a tener. ¿Sí? Bien. Acá, entonces, hablamos del niño como sujeto de derecho, ya no como en la ley de patronato, objeto de derecho o objeto de tutela, sino sujeto de derecho. El objeto no tiene palabra, el sujeto la tiene, y hace uso de ella. ¿Sí? Fíjense la diferencia, el juez ahora no decide, ¿sí? Sino que en conjunto los juzgados, sean de primera instancia, sean de familia, más los servicios zonales, trabajan para que el niño tenga lo mejor, lo más adecuado, interés superior del niño. Acá no importa que el padre quiera ver al niño, importa que el niño quiera ver al padre. ¿Se dan cuenta cómo se Último traspojó? minuto, Ana. Nos queda el último minuto. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Yo con esto ya cierro. Y nos encontraremos, ya planearemos la próxima clase. ¿Alguna pregunta antes de que se corte? Ya los voy saludando, muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe, se entendió. Bueno. Gracias, profe. Hasta la próxima. Gracias, Chao, Ana. gracias. Chau, chicos. Saludos para todas. Para quienes no leyeron, lean el material y cualquier cosa, pregunten en el foro. ¿Sí? Dale, gracias, profe. Dale, profe, gracias. Chao, hasta luego. Hay que ver si se me guarda a mí o a vos, Analía, ahora el Zoom. Ah, bueno, si se guarda yo lo subo. Dale, dale. Ah, no, te lo paso a vos. Sí. Para que lo suba. O no, te explicamos con Juli cómo subirlo. Ah, bueno, y te dale. aprendes. Dale.